Bien, muchas gracias, doctora Castilla. Vamos entonces a dar la palabra a otros de los representantes de víctimas que se encuentran en esta sala. Yo quisiera que levantara la mano quien quiera hacer uso de la palabra. Bien, teniendo en cuenta que nadie más va a hacer preguntas. Ah, sí, doctor. Sí, señor, ya lo veo. Muy bien, doctor Vergara. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, formule sus preguntas. ¿Yo? ¿Comienzo? Sí, señor, ya empiece. Bueno, muy bien. Muchas gracias y buenas tardes. Voy a formular algunas preguntas. No sé si se escucha y si la visión está, la imagen está bien. Fuerte y claro, y ya se estabilizó la imagen que estaba moviéndose mucho, pero ya se ve perfecto su cara, todo está muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Y a todos los asistentes a la audiencia, al señor Londoño, voy a formular algunas preguntas. Yo creo que voy a tomarme algún tiempo porque tengo varias preguntas para hacer. No sé si hay algún límite, doctora, pero creo que es importante precisar algunas cosas. Adelante. En primer lugar, yo le pediría a Rodrigo Londoño que se sirva a explicarle e ilustrar ampliamente a la audiencia sobre cuál era la estructura de las FARC desde su fundación, ¿no es cierto? Cómo se tomaban las decisiones, ¿no es cierto?, en las conferencias, por el secretariado, los comandos de bloque, los comandos de frente, las redes, columnas y todas las demás estructuras de las FARC para saber dónde ubicamos las responsabilidades. Esa es la primera pregunta. A ver, sí, muchas gracias, doctor Vergara. A ver si traté de entenderle el sentido de su pregunta. ¿De qué manera se tomaban decisiones? A ver, nosotros teníamos la máxima dirección de las FARC a la conferencia. La conferencia la integraban los miembros de la dirección del Estado Mayor Central y los delegados que participaban por derecho propio en esa conferencia y los delegados que nombraban las bases guerrilleras en cada una de las estructuras. Cada conferencia tuvo reglamentación. La séptima, no recuerdo con exactitud cómo es la reglamentación, es decir, un delegado por cuántos guerrilleros, pero que yo recuerde estuvimos como 120 delegados en esa conferencia. Allí se toman decisiones de la política en general. Esta conferencia, por ejemplo, fue histórica porque esta conferencia aprobó... Señor, perdón, señor Londoño, aprovechemos ya que está hablando de las conferencias. ¿Desde qué conferencia participó usted en la FARC? Bien sea como delegado, bien sea como militante que ya estaba en la estructura de la organización. Con mucho gusto, doctor Vergara, quedo ahí sin acabar de terminar. Pero bueno, yo ingresé en el año 1976 y en esa época, en el 78, se da la sexta conferencia, pero yo no pude ir, no pude participar. Y luego en la séptima conferencia, que es el año 1982, yo participo en esa conferencia como invitado. Yo no iba incluso ni como delegado, sino que fui invitado por la dirección de la FARC a participar en esa conferencia. Entonces, en esas conferencias se tratan las políticas globales generales de la organización, tanto desde el punto de vista político como militar. Ya le decía, la séptima conferencia aprueba lo que llamó el plan estratégico en función de la toma del poder, pero también aprobó las líneas para establecer diálogos y búsqueda de la salida con el futuro gobierno, que no sabemos todavía exactamente quién iba a ser, que es cuando sale elegido Belisario Betancur. Esas conferencias nombran una dirección que se llama Estado Mayor Central. La séptima conferencia nombró el Estado Mayor Central, que no recuerdo ahorita si quedó de 27 en ese momento, y esa vez yo fui elegido miembro del Estado Mayor Central. Eso era por votación cada uno de los integrantes del Estado Mayor Central. Ese Estado Mayor Central se reúne en lo que llamaban plenos, y ese Estado Mayor Central nombra el secretariado. En esa época el secretariado que nombraba era Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y estaba Martín Villa. Y esos son cuerpos de dirección colegiados. De ahí vienen las estructuras, que ya es el frente. El frente tiene su Estado Mayor, que tiene una dirección colegiada. También hacen asambleas, con la diferencia que las asambleas en los frentes no son decisorias, son
son consultivas e informativas, y esos estados mayores los nombra la dirección de las FARC, los estados mayores de los frentes, que son direcciones también colegiadas. Dentro de la estructura de los frentes están las compañías, que también tienen una dirección colegiada, que es el comando de la compañía, las columnas, la guerrilla e incluso la unidad mínima, que era la escuadra, integrada por 12 hombres, que tenía un comandante, un reemplazante, pero también no estaba estatutariamente establecido, pero también se estableció un tercero para que hubiera dirección colectiva. Nosotros tratábamos de combinar lo que llamamos la dirección colectiva y un principio que tiene el funcionamiento militar, que es el mando único, que ahí era la sapiencia de los mandos, saber combinar lo que llamaba la dirección colectiva y el mando único. Esa es la forma como se actuaba. Ahora, la autonomía, cada uno pues, tenía un plan de trabajo y sobre esa base actuaba. Ahí también la sabiduría de un mando era saber hasta dónde él podía ir, saber hasta dónde podía tomar decisiones. Doctor Vergara, no sé si queda claro o quiere que... Doctor Vergara, es necesario ahorita que usted conduzca la siguiente pregunta para entender mejor en qué se relaciona esta anterior con los homicidios a los cuales nos estamos refiriendo. Sí, voy hacia la doctora porque le he preguntado de la estructura y además en ese momento él fue elegido en el Estado Mayor Central y luego ingresa a qué cargo asciende dentro de la estructura de las FARC para llegar luego a la comandancia hoy. A ver, no sé si le entendí bien, doctor Vergara. A ver, sí, sí, yo comienzo a realizar actividades de una figura que también apareció en la 7ª conferencia, que se llamaba ayudantía del Estado Mayor, que eran hombres enviados por la dirección a los distintos frentes para que allá afuera se reunieran con la gente, conocieran la problemática y trajeran el informe al secretariado de qué problemáticas habían y en qué necesitaba de pronto intervenirse. Luego ya en el año 84, me designan como director de la Escuela Nacional de Cuadros. Era una escuela donde se daban cursos militares, cursos políticos, cursos de formación en general, de las distintas especialidades, inteligencia, propaganda, explosivos, cartografía, fotografía, primeros auxilios, odontología. Ahí tratamos de la formación múltiple que necesitaban las estructuras de las FARC. Ahí estoy hasta... Esa es la escuela Hernando González, ¿no? La escuela Hernando González Acosta, sí señor, es precisamente en esa época que asumimos ese nombre. Ahí estoy durante unos 3 años, en el 87 salgo ya, me cooptan para integrar el secretariado en el año 86 a raíz de la enfermedad del camarada Jaime Guaracas, y de ahí salgo a conformar lo que se llamó inicialmente la coordinadora de bloques del Centro de Despliegue Estratégico, que era coordinar el trabajo de todos los bloques que estaban sobre la cordillera oriental. Ahí salimos con Jorge Briceño y Pastor Lape a hacer esa experiencia. Una experiencia, era primera vez que se hacía conformar ese tipo como de dirección intermedia entre los frentes y el secretariado. Salimos a hacer esa experiencia y comenzamos a trabajarlo. Fue un trabajo arduo hasta el año 90, en que muere Jacobo Arenas y ya me toca retirarme del bloque oriental y estar ahí de cerca de Marulanda y los demás miembros del secretariado cuando se da ya el ataque a Casa Verde. Estamos ahí realizando una serie de actividades y preparando las condiciones para la 8ª conferencia, que se realiza en el año 1993. Íbamos a la 8ª conferencia. En esa 8ª conferencia se decide que cada miembro del secretariado se ubique como coordinador en cada uno de los bloques, y a mí me designa para que vaya a coordinar el trabajo del bloque del Magdalena Medio, y parto para allá en el año 1993. Y estoy coordinando la actividad de ese bloque hasta cuando se da el asesinato de Alfonso Cano en el 2011, y a raíz de eso me designan como jefe de las FARC en momentos en que ya se estaban iniciando los diálogos con el presidente Santos, y ahí prácticamente mi actividad se encamina precisamente a hacer efectivo, a hacer viable esos diálogos con el presidente Santos.
Un resumen muy apretado, doctor Vergara. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, conforme como lo que usted ha explicado, la estructura y cuánto ingresa, en ese cargo que usted tenía en la estructura como miembro del secretariado, ¿no es cierto? Entonces, usted asume el comando general de la FARC, ¿en qué momento? ¿En qué año? No le entendí, doctor Vergara, la pregunta. ¿En qué año asume usted el comando general de las FARC? Comando general, comandante de las FARC. Sí. En el año 2011, cuando es asesinado Alfonso Cano. Muy bien. Disculpe, yo siento una voz detrás o con el señor Rodrigo Londoño. Yo no sé si está acompañado, si le están hablando, cómo es la situación en esa sala. Sería bueno que prendiéramos la cámara, ¿no? No, señor. Aquí está rodeado por los abogados, el equipo de defensa, el que está aquí me acompaña, sí, señor. Bien, entiendo. Bien, gracias. Continúe, doctor Vergara. Por favor, trate de precisar las preguntas para hacer más relación más directa con los homicidios investigados. Doctora, estoy buscando establecer cuál es el cargo de responsabilidad del señor Londoño, porque para llegar al homicidio del doctor Bejarano, pues es necesario establecer si el señor Londoño, entre otras cosas, hacía parte o no del comando de la Secretaría de la FARC, etcétera. Entonces voy a hacer. Disculpe, sus preguntas van a ser sobre los bloques el bloque temática el bloque temático que hemos estado abordando hasta ahora, o tiene otro tema. El bloque temático es el homicidio de Jesús Antonio Bejarano, el profesor Bejarano. Bien. Entonces estoy tratando de ubicar primero si el señor Londoño tenía algún mando, alguna responsabilidad en las Fuerzas Armadas, en las FARC. Entonces, doctor Vergara, sí. Yo le voy a agradecer una cosita. Habíamos dicho al principio de la diligencia y durante varios momentos se ha enfatizado en que se va a trabajar cada uno de los bloques temáticos de cada uno de los homicidios que se realizaron. Sí. En este momento vamos a darle la palabra a la doctora Belkis Izquierdo, que va a hacer las preguntas sobre el homicidio del señor Bejarano. Y después de esa intervención le daré la palabra a usted para que formule las preguntas relacionadas con este homicidio. No, perfecto, doctor, es que le entendí que ya había terminado el caso Álvaro Gómez e íbamos a entrar a otro. Entonces, y también trabajamos el caso Hernando Pizarro y trabajamos el caso José Fedo Rey. Exacto, y seguimos con Bejarano. Sí, entonces es que no voy a darle... Sí, señor. Entonces vamos a cerrar micrófonos y cámaras y vamos a darle la palabra a la doctora Belkis Izquierdo, que va a hacer el siguiente bloque de preguntas. Doctora Belkis, el micrófono. Adelante. Muy bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo de armonía, especialmente a las víctimas. A mí me correspondió, por mandato de la sala, preguntar sobre el homicidio del profesor Jesús Antonio Bejarano Ávila. Para ello quiero solicitar permiso por su memoria. También extender el saludo al señor Eduardo, a Adriana, a Alberto, a Carlos, a Luz Dari, a Amalia y a la señora Consuelo, y también acá a su representante Humberto Vergara. Es muy importante recordar que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, una sala no adversarial que avanza sobre el esclarecimiento de la verdad, una verdad que busca que sea detallada, exhaustiva, clara, lo que decimos, una verdad que nos permita una liberación de la conciencia, una sanación. Y para ello, antes de introducirme en las preguntas, quisiera manifestar un principio de armonía ancestral que se llama Samay Yuyay Kausay, que nos invita a todos y a todas, y acá el señor Londoño, y a todos los que estamos participando de esta audiencia, que busca es cómo logramos esclarecer verdad para reconciliar al país y para seguir sanando. Y Samay Yuyay Kausay significa
sentir, pensar para sanar. Yo sé que son crímenes muy difíciles, pero que es necesario avanzar en lograr esclarecerlos. Por ello, inicio en primer lugar, señor Londoño, en que usted haga todo el mayor esfuerzo de memoria para lograr aportar y esclarecer la verdad que está esperando el país. Siempre le recordamos a todos nuestros comparecientes en territorio, a los de rango más alto, a los más rasos, etcétera, a todos, que es necesario ir más allá, no solo lo que han dicho la justicia ordinaria, no solo lo que ha salido por fuentes abiertas de prensa, sino lograr avanzar en esclarecimiento con toda la conciencia, que es lo que se necesita. Entonces, primero quisiéramos conocer qué personas y cómo fueron destacadas para dar muerte al profesor Jesús Bejarano, si conoces algunos nombres, si conoces algunos alias, seudónimos, qué roles tenían estas personas dentro de la organización y a qué unidad pertenecían. Señor Londoño, tiene la palabra. Señora magistrada Valentina Izquierdo, sí, con mucho gusto recojo su recomendación y le aseguro que es nuestra intención y es nuestro interés, es precisamente que el asumir esta responsabilidad y asumir estas verdades nos permitan a todos reconciliarnos y de verdad contribuir a la paz tan necesaria de Colombia. Y frente a este caso, pues yo quisiera tener todos los elementos de juicio y la expectativa que tienen en especial los familiares de dar más luces alrededor de lo que sucedió. Pero igualmente yo me entero a través de un mensaje que llega del secretariado diciendo que se ha realizado esa acción, pues además de lo que surge y sale en las noticias. Y realmente, sinceramente, ahora que estamos entre nosotros, tratando de esclarecernos entre nosotros mismos cómo fueron los hechos, es que me entero a raíz de la misma versión que da el compañero Carlos Antonio, de que esto fue una estructura, la estructura José Lozada del bloque oriental, y de resto no conozco nombres, ni nombres de personas, ni la mecánica de cómo fue que se dio el hecho, señora magistrada. No, lo que sí la seguridad no sé por qué. De que fuimos nosotros los que hicimos, que fueron las FARC las que realizaron esa acción. No conoce por qué fueron asignadas las personas. ¿Del por qué? Pues son los elementos de juicio alrededor de Chucho Bejarano, pues su papel en los diálogos de Caracas. A ver, que se planteó, pues uno hoy a partir de la distancia y de la misma experiencia que tuvimos en los diálogos de La Habana, uno dice, de todas maneras, los consejeros y los representantes del gobierno siguen instrucciones del presidente en ese momento. Y realmente, pues uno se da cuenta que la instrucción del presidente Gaviria en ese momento no era facilitar realmente un acuerdo. Y ese papel pues lo cumplió muy bien Chucho Bejarano, según nos lo contaban los compañeros que estuvieron en esos diálogos, especialmente en Caracas. Y después viene la información de que él ejercía como asesor del ejército colombiano en momentos en que estaba la confrontación con nosotros. Son como los elementos de juicio que tenemos nosotros a partir de los cuales la estructura que tomó la decisión decide realizar esa acción. Señor Londoño, antes de llegar a esa pregunta que más adelante la tengo con para ampliarla, ¿usted sabe si las personas que dieron muerte al profesor Bejarano, dónde se encuentran? No, señora magistrada, no tengo esa información. ¿Usted sabe cuántas personas fueron enviadas a asesinarlo? No, los detalles, reitero, los detalles de la realización de estas acciones no los tengo, señora magistrada. Como usted conoce que este asesinato se dio en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, ¿a qué estructura de la FARC pertenecían estas personas?
y si ellos debieron trasladarse de un lugar distinto a Bogotá o estaban operando en la ciudad y si estaban específicamente en dentro de la Universidad Nacional. Pues lo que tengo entendido es que una estructura del bloque oriental urbana que llamaba José Lozada, pero ya quienes la conformaban, cómo hicieron la acción, en quiénes se apoyaron, no tengo esa información en este momento, señora magistrada. Señor Londoño, una vez realizaron estos hechos, ¿estas personas permanecieron en la ciudad? ¿Qué sucedió con ellas? ¿Qué directrices le dieron? Lo que yo le diga en ese sentido, no conozco, no. Sería mentirle, señora magistrada. Señor Londoño, otra pregunta de mucho interés. ¿Quién y por qué se decidió asesinarlo en la Universidad Nacional y no en otro sitio? Tampoco tengo elementos de juicio para responder su inquietud, señora magistrada. Señor Londoño, ¿nos puede ilustrar, digamos, para realizar este tipo de acciones, cuánto tiempo atrás llevaba la organización planeándolo, haciéndole seguimientos, y qué tipo de actividades se realizaron para llegar a este asesinato previas? Como le decía y le reitero, señora magistrada, yo los detalles de la acción en sí los desconozco. ¿Conoce usted, señor Londoño, qué personas estuvieron involucradas en estos hechos al interior de la universidad que pudieran facilitar el acceso o la huida de los responsables de la muerte del profesor Bejarano? Esto, señora magistrada, le reitero, no tengo esa información. De seguro que si la tuviera, estaría aportándola a esta sala. Dando continuidad a la respuesta que usted hablaba de las negociaciones, del proceso de paz en Caracas, ¿por qué se atentó solamente contra el señor Bejarano si fueron varios los negociadores del proceso de paz en Caracas? Bueno, eso no necesariamente pues todos los negociadores de pronto se iban a volver objetivos militares, pero a ver, la respuesta realmente, la oportunidad y la posibilidad que se daba, la información que se allegaba, esa era digamos, lo que determinaba que realizara la acción contra este u otra persona. De todas maneras, esta parte la dio más elementos de juicio mi compañero Carlos Antonio en su comparecencia, porque pues al fin y al cabo eran estructuras que dependían del bloque oriental. Él aclaraba que eso no tenía nada que ver con lo que él dirigía, que era la red urbana Antonio Nariño, pero que esa era la estructura del bloque oriental y por tanto dependía de esa dirección y todas las decisiones que se tomaron venían de allá. Señor Londoño, es muy extraño que una estructura tan importante no midiera y no valorara el impacto de los hechos, y usted lo ha manifestado acá en su relato, las reales consecuencias. Al momento de ordenar el homicidio del profesor Bejarano, ¿se valoró el daño que se causaba a las iniciativas por la paz? Bueno, yo decirle que eso se valoró no sería mentirle, porque no estuve en esas discusiones y no puedo decir que soy testigo de ello. De todas maneras, a ver, no recuerdo cómo fue la palabra que usted utilizó, pero sí, realmente, no solamente en el caso de Bejarano, yo creo que en todos los hechos que se dan de la guerra no tiene una lógica, que yo creo que es lo que hemos reafirmado y lo hemos venido reafirmando gracias a este proceso y gracias incluso también a esta interlocución, a esta interrelación que hemos tenido con las víctimas, no solamente de estos casos, sino de tantas cosas horrendas que pasaron en medio del conflicto, señora ministra. Quisiera que me ampliara un poco la respuesta de cuándo y quiénes y por qué ordenaron la muerte del profesor Bejarano. ¿Qué beneficios traía una acción de esta a la organización?
de manera específica nos va, por favor, a relatar cuando recibieron el reporte que el asesinato se había realizado. ¿Quién les reportó? ¿Cómo los reportó? Si bien ustedes no hacían una valoración al impacto al hecho, pero en el momento se generaba toda una dinámica en los medios de comunicación, unas presiones, etcétera. Ustedes quedaban en silencio, se reservaban la información para generar, usted ya lo manifestó, exacerbar las contradicciones entre las clases políticas. ¿Cómo era eso? Por favor, nos extienden, porque de alguna manera es muy importante entender qué beneficios traía a la organización este tipo de asesinatos. A ver, señora magistrada, de todas maneras, algunas inquietudes, inquietudes de las cosas que usted plantea, las preguntas, me queda difícil responderle porque yo no estuve en la reunión o en las discusiones que se hicieron para tomar esa decisión, y tampoco hicimos a nivel de la dirección una valoración de los hechos. Uno decía, hombre, en ese momento, a ver, para ser sincero, en ese momento uno decía, eso forma parte de esta dinámica de la guerra, estábamos en un momento muy difícil de guerra sucia, estaban asesinando líderes por todas partes, a lo largo y ancho del país. Entonces, pues uno sentía como que era también pues la parte, la contraparte de que también la clase dirigente, los sectores dirigentes también sintieran los efectos de la guerra. Era la elaboración de ese momento. Ahora uno pues la veo desde otro ángulo, de otro punto de vista, y pues decir que eso contribuyó al avance del objetivo revolucionario que estábamos impulsando en ese momento, yo creo que pues los hechos son tosudos y no hay elementos de juicio para decir que eso nos ayudó a avanzar en el proceso. Yo creo que es muy factible que hubiéramos actuado sobre una persona que en un determinado momento hubiera podido jugar un papel mucho más importante en función de la paz, pero en ese momento la valoración que lo hacíamos era como un hombre enemigo de la paz. Y con respecto a la pregunta de cómo recibió el reporte del asesinato, ¿quién les reportó? ¿Por qué medios? Sí, eso. Lo mismo de un reporte del bloque oriental diciendo que habían realizado esa acción. Señor Londoño, usted ahorita en su relato hablaba de Chucho. ¿Usted lo conoció personalmente? ¿Qué tipo de relación tuvo con el profesor en todos estos procesos de los diálogos? No, señora magistrada, en ningún momento tuve la oportunidad de conocer ni tratar al señor Chucho Bejarano. Señor Londoño, una pregunta que es muy importante para la academia y bueno, para en general para la sociedad. ¿Cuál era la postura de la FARC en cuanto a cometer delitos al interior de establecimientos educativos? Que en este caso de la Universidad Nacional. ¿Existía alguna política que prohibiera este tipo de acciones o los regulara? No, yo creo aquí, escuchándole a usted su pregunta, yo creo que en ningún momento, por lo menos que yo recuerde, en ningún momento nos lo planteamos ni lo analizamos, los efectos que podría tener realizar una acción en una institución educativa como la Universidad Nacional. ¿Existían políticas que prohibían esto, de cometer este tipo de asesinatos al interior de centros educativos? Le reitero, señora magistrada, que yo recuerde en ningún momento abordamos ese tema. Perfecto. ¿Tiene apagado el micrófono, señor Londoño? No, sí, le decía que en ningún momento nosotros abordamos el tema, no sé si me escuchó. Muy bien. Señor Londoño, ¿por qué lo asesinaron en 1999 cuando no estaba vinculado al servicio público y no tenía incidencia directa en el proceso de paz? Pues a ver, los elementos que yo conozco, que dieron, que se han dado es de que él se trabajaba como asesor del ejército colombiano.
Señor Londoño, ¿existió algún vínculo entre el asesinato del profesor Jesús Bejarano y el de alguna de las otras víctimas sobre las cuales ofrecieron hacer este aporte temprano de la verdad? No, señora maestra, que yo conozca, no hay ningún vínculo. Creo que cada uno tiene su propia explicación y su propia particularidad. Muchas gracias. Señora Presidencia, no tengo más preguntas. Gracias, gracias, magistrada Belkis. Bien, en este momento entonces vamos a darle la palabra a las víctimas y sus representantes. Hace un momento ok, sí. Antes de pasar a Vic, sí, vamos a darle la palabra a la Procuraduría. Usted tiene razón, doctora Costa. Sí, sí. Por favor, formule sus preguntas. Le agradezco inmensamente, señora Presidente. Muchas gracias. Señor Londoño, frente a este caso quisiera, en representación de la sociedad, preguntarle si al margen de este hecho luctuoso, hubo alguna otra expresión de inconformidad de las FARC con la postura que habría tenido el presidente Gaviria en las negociaciones de Caracas, que a su dicho no eran nítidas ni tenían el propósito de que fructificaran. ¿Hubo alguna otra expresión de inconformidad? ¿Hubo alguna otra reacción? ¿Hubo alguna expresión armada que hiciera saber la inconformidad con esa postura? Pues yo creo que, a ver, no sé si le entiendo el espíritu de su pregunta, doctora Costa. Yo creo que en la época de Gaviria tuvimos una actividad militar bastante fuerte a lo largo y ancho del país y que prácticamente pues, reflejaban nuestra inconformidad, nuestro sentir y nuestro proyecto, en función del proyecto, ya que ante la imposibilidad de buscar la salida política, pues impulsábamos la actividad armada. ¿Y algún caso concreto en el cual ustedes, con un acto de guerra o un acto independiente, ustedes enviaran ese mensaje de inconformidad con la postura de este gobierno? La despedida. Creo que hubo, no recuerdo la fecha exacta, el mes exacto, en lo que llamamos nosotros la despedida de Gaviria. Hubo una acción armada a lo largo y ancho del país que fue bastante fuerte y contundente desde el punto de vista militar, pues más o menos ahí eso llevaba pues un mensaje político implícito, ¿no? En este caso o en algún otro, se dieron amenazas previas. Las amenazas hacían parte en algunas oportunidades de llamados, expresiones del movimiento para demostrar la inconformidad con algunas acciones o conductas de las personas que luego fueron asesinadas. No, señora Costa, que yo tengo conocimiento, no. Como quiera que en este y en muchos otros casos que ya averiguados en esta versión, entre otras el del doctor Álvaro Gómez, pues las personas por las que recayeron las acciones eran civiles o representantes de algunas causas políticas de paz. Hubo consideraciones internas, había algún tipo de direccionamiento o instrucción a propósito de los elementos de distinción que se tendrían que dar en el conflicto, esto es, de que se trataba de órdenes que recaían sobre personas protegidas. No tiene el micrófono abierto, no se escucha. Ya. A ver si le entendí el espíritu de su pregunta. Creo que esas reflexiones no hicieron parte, mejor dicho, estos elementos que usted da no hicieron parte de las reflexiones que hubiéramos hecho en ese momento. Muchas gracias. Una última pregunta. El producto de estas diligencias programadas por la presidencia de la jurisdicción tienen que ver con una oferta de aporte temprano que es supremamente conducente e importante. Sin embargo, digamos que buena parte de sus respuestas pues están
se remiten a una declaración, una intervención que en este mismo escenario se da por parte del señor Lozada, y aparentemente no encuentra esta representación de la sociedad, que haya habido encuentros previos, indagaciones previas, reuniones. Tiene que ver mucho con la pregunta de la doctora Castillo, en las cuales pues, se haya preparado, averiguado, hilado mucho mejor cualquiera de estas versiones. Digamos que hay muchas preguntas que usted dice desconocer por el rol que tenía, y así se entiende. Pero digamos que en términos de una omisión sí sería muy importante que muchas, después de este tiempo que llevamos, muchas de las acciones tengan que ver con encuentros de reconstrucción de la verdad a partir de la estructura y la suma de muchos otros relatos en los cuales pues podría mejorar el conocimiento de la verdad. Muchas gracias a la señora presidenta. Mil gracias, doctora Acosta, mil gracias. Aprovechando la intervención de que acaba de hacer el señor Acosta, pues sí, le reitero a él, a la sala y a las víctimas y todo, que a partir de todas estas circunstancias, pues estamos haciendo todo un esfuerzo de recolección de información, y vamos a tratar pues de buscar más gente que nos pueda en determinado momento dar elementos de juicio que hagan más creíble esta responsabilidad que nosotros hemos asumido como última dirección de la extinta FAREP. Bien, vamos a dar la palabra entonces, representación de víctimas. Agradezco que levante la mano quien quiera hacer uso de la palabra. No sé si el doctor Vergara quiera retomar su interrogatorio. Ya, doctora. No, no sé, doctora, si alguna de las víctimas de la familia Bejarano quiere intervenir para hacerlo yo después, ¿no es cierto? Me parece que sería si alguno de los familiares que están allí presentes en la audiencia pudiera intervenir primero. Bien, entonces usted cede el uso de la palabra a alguna de las víctimas de la familia Bejarano. Y después yo continúo con ¿Quién es necesario que levanten la mano para intervenir? Su señoría, ¿pide la palabra? El abogado Diego Martínez quiere intervenir. Adelante. Sí, respetuosamente solicitamos una pausa para seguir luego con este bloque de preguntas de las víctimas, su señoría.